Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? Qué bien lo pasamos en la Sala Meta, ¿verdad? Muy bien. Tenemos que dar las gracias a todos los que fueron allí. Tenemos que decir que es verdad que nos hicimos ahí como un poco atrincherados en las mesas antes de empezar, no sé si por la timidez o por qué, pero teníamos que haber estado en los pasillos saludando a la gente que amablemente había ido a vernos. Pues sí, luego me lo dijiste. Tenemos muchas cosas que mejorar para la próxima. Esa me lo dijiste luego y es verdad que podíamos haber bajado y haber hablado con la gente, no sé muy bien. Estaban allí callados, A mí se me dan mal estas educadamente. cosas, sí, estábamos como preparando todo, me lo tenías que haber avisado. Champán, copas. Eso se te da mejor, interactuar. Pues sí, me atrincheré, me hice tú. Me volví un poco sí. Soriana. Sí. En fin. Y luego pues al grupo de Telegram. Por supuesto. Que tenemos un grupo en Telegram, Economía para Quedarte Sin Amigos, que siempre nos apoyan. Sí, muchísimas gracias a los 750 miembros. Bueno, más, ahí ya iban por 780 casi. Yo le puse falta a uno que se llama X-Men. Sí, pobrecito, a él yo quiero mandarle un abrazo realmente especial. Dentro de que todo el grupo de Telegram es un poco el espíritu de este programa, son el alma de este programa, X-Men es casi el que más representa todo eso, así que queremos mandarle desde aquí un abrazo enorme. Eso es una falta, pero con corazón. Sí. Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para Quedarte Sin Amigos. Hoy hablamos de la mala hierba. Hierba mala, presto nace, dice el refrán. De la mala hierba como plan de acción. Identificamos los mensajes del demonio o el lenguaje del mal. Mala hierba es este salmo de la Biblia, Agenda 2030. Plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Añorando el sencillo no matarás. En las nuevas religiones de la izquierda ya puedes matar de hambre o de pobreza en nombre de un Dios mayor, el cambio climático o la mal entendida ecología. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, ni uno más ni uno menos, que se dividen en 169 metas, ni una más ni una menos, que han firmado los políticos a los que pides la solución a tus problemas. Más sintagmas del mal. Prácticas agrícolas resilientes, adaptación al cambio climático, mantener la diversidad genética de las semillas, acceso equitativo y seguro a las tierras, estrategia de la granja a la mesa, reducir el uso de fertilizantes y plaguicidas, destinar el 25% de la superficie agrícola en el año 2030 a cultivo ecológico y con especial atención a las mujeres y los pueblos indígenas. El sector primario está rodeado por varios frentes. Camina por su propio camino de perdición las subvenciones, por el wokismo, el pasado y el futuro. Hoy llamamos al pan pan y al vino vino. Qué maravilloso es nuestro refranero. Agua del cielo no quita riego. Cuando menguara la luna, no siembres cosa alguna. Y de buena semilla, buena fruta. Disfruta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para Quedarte Sin Amigos, Domingo. ¿Qué tal, Richard? Muy bien, hoy nos acompaña Super Furry Animals, peluchitos, animales peluchitos. ¿Te gustan los peluches? Bueno, no sé, depende para regalarle a un niño y eso sí, ¿Tú de pequeños días peluchitos? No mucho. Es que no había tantos, ¿eh? Cuando nosotros teníamos 8 o 10 años no era normal duros, que un niño ¿verdad? tuviera 60 peluches como ahora, que entras en la habitación de un niño y aquello es una locura de Vamos animales. a quedar como de la época de Dickens. Es verdad que mis peluchitos eran como de fieltro duros. Y se rompían y eran como maluches, tampoco... Yo conservo un Bambi, creo. Ahora mis hijos tienen unos peluches ahí suavecitos, muy chulos, cada vez más grandes además. Ah, bueno, eso es verdad. Y eso no era tan habitual en nuestra época. Bueno, pues hoy con sonido de Gales, pop rock alternativo, una de las bandas icónicas de los 90. Ahora su líder ha vuelto a sacar discos, nos acaban desde 2009 y le han hecho una entrevista en la que dice: me interesa el poder de la melodía para cambiar estados de ánimo. Mira. Pues por supuesto, yo cuando voy así un poco de caidilla en el coche, le pongo ahí música. Super Furry Animals. Sí, buenísimos. Pop, escucharemos algunas canciones, incluso psicodélicos. A mí me recuerdan a Beck, que sabes que es uno de mis adorados.
Muy bien, pues nada. Bien, hoy, ¿por qué nos vamos a quedar sin amigos? A ver, hoy vamos a tratar un tema que nos toca a todos la fibra sensible, que genera A mí los muchísima kiwis que no me los tensión, quiten. que es la agricultura. Sí. Y todo el mundo se siente siempre cercano a los agricultores. Por una parte nos caen bien, todos tenemos un pueblo o conocemos a alguien, muchas veces nuestros abuelos, que ha trabajado en el sector primario, les tenemos mucho cariño, sabemos que es un oficio durísimo, pero al mismo tiempo algunas de las protestas, pues sobre todo desde una visión más liberal de la economía, decimos, pues, ¿por qué les van a dar a ellos subvenciones? ¿O por qué les van a ayudar? ¿Por qué van a cerrar las fronteras a otros productos? Pues yo también compito. Y entonces nos movemos en esta dualidad muy a menudo. Sí, porque nosotros a ver, nos vamos a meter en ese charco. es verdad que a veces dicen, estás hablando del sector primario español, que es algo como santo, sagrado, límpiate la boca. Digo, no, bueno, que quiero hablar. También por ahí, digamos que el nacionalismo económico, el mercantilismo, si nos sale de en algún sector, si nos sale con alguna noticia, es con esta. Hay otras cuestiones cuando dicen, pues no sé, una fábrica de lavadoras española que tiene que cerrar y nos molesta, preferiríamos que fuéramos más competitivos, pero decimos, oye, pues si no es capaz de hacer mejores lavadoras que la fábrica checa, China o coreana, pues bueno, oye, pues yo quiero comprar mis lavadoras lo más baratas y de mejor calidad posible. Pero si nos tocan el tomate, con el tomate ahí decimos, no, es que los tomates de fuera no son igual de buenos, no son igual de sanos, tienen pesticidas, los españoles, y esto pasa en todos los países. Es los decir, limones, el plátano canario. pero vemos que son argumentos muy similares a los que se emplean en la prensa francesa, en la italiana, a veces contra nuestros propios productos. Entonces, también de eso vamos a hablar. Y no estamos solos. No estamos solos, efectivamente. Qué alegría me da. Tenemos dos invitados, de Venga. hecho. A falta de uno, dos para que se metan en este lío. Eso es. En primer lugar, Beatriz García, redactora jefe de Libre Mercado. Muy buenas, ¿qué tal? Nuestra Otra jefa. vez aquí. Eso es. Y Javier Santa Cruz, que yo le iba a definir porque tiene ahí el LinkedIn como muchos títulos, pero luego he dicho, fíjate, en Twitter se define como economista y agricultor, que es una mezcla un poco peculiar. Yo no conozco a ningún otro que se define así en Twitter, economista y agricultor. Y he dicho, pues nada, ¿para qué vamos a estar dando títulos si con eso lo precisamos perfectamente? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos, amigos? Muy buenas. Bienvenidos a los dos. Gracias. Muchas gracias. Yo la primera pregunta, sí, a bocajarro, ¿es competitivo nuestro sector primario? Pues en términos generales sí, porque de hecho las exportaciones agroalimentarias españolas, por ejemplo, todos los años estamos generando en torno a unos 13, 15, 18 mil millones de euros de superávit comercial, con lo cual tenemos además una posición extraordinariamente competitiva en tres sectores, fundamentalmente. Uno es el caso del porcino, donde somos líderes a nivel global. En el caso de las hortalizas, especialmente la hortaliza de temporada, como es el caso del tomate, del pimiento, de algunos, también incluso de la lechuga, o sea, especialmente lo que siempre, pues en los últimos años hemos llamado la huerta murciana, almeriense y el sur de España. Y luego somos también líderes en aceite de oliva, o sea, de hecho somos el principal productor del mundo dentro del área mediterránea, que es donde se produce el aceite de oliva hasta ahora, y son sectores que su denominador común ha sido la profesionalización, es decir, a lo largo de los últimos años han conseguido un grado de integración, de generar productos muy competitivos, de generar una cadena de valor plenamente integrada en los mercados internacionales. Entonces, a la pregunta de si somos competitivos, en términos generales sí, la pregunta, digámoslo, donde tocamos la llaga, por decirlo así, donde metemos el dedo en la llaga, es qué sectores, qué actividades no son competitivas y son las que están provocando que los agricultores salgan a la calle. ¿Y cuáles son? Pues ahí nos vamos al otro extremo, es decir, nos vamos fundamentalmente a los cereales, donde España lleva registrando una situación, yo diría desastrosa, en los últimos, no pocos años, sino más de 30 años. Es decir, España, desde que se produjeron, sobre todo en las partes que más producen cereal, especialmente en el centro peninsular, cuando las lluvias empezaron a bajar de una forma importante y sobre todo se producían picos, tanto de sequías como
como de inundaciones, ahí se acabó. Es decir, fue el momento donde más o menos las exportaciones, que también eran relativamente importantes, se las comieron las importaciones, y lo que estamos, por ejemplo, cuando compramos una barra de pan o cualquier otro alimento basado en trigo o en cebada o en centeno, lo estamos comprando fundamentalmente de fuera. Luego está el caso de las leguminosas, donde también teníamos hace años una posición que no era mala, o era una posición que estaba bien, por ejemplo, en lenteja, en todo lo que son la legumbre más básica de nuestra cesta de la compra, en lo que consumimos habitualmente. Entonces ahí también tenemos un problema importante. Y luego, por otro lado, tenemos una serie de sectores, fundamentalmente el caso del vino, que no es denominación de origen y que no son las 3-4 grandes denominaciones de origen. Entonces ahí está el grueso de la cosecha que hay en España, y luego algún otro sector adicional donde, en cuanto se ha bajado, porque ha sido cuestión de un año, cuando se ha bajado el porcentaje de subvención que se recibía sobre el total de la renta de esos agricultores, pues obviamente ha provocado las protestas y en general el malestar, el descontento que hay en este momento. Beatriz. Pero hay que decir que, bueno, es un sector muy competitivo, como bien ha dicho Santa Cruz, pero que está en constante queja. O sea, el campo no viene ahora que de repente se han dado cuenta que en Bruselas les han puesto unas normativas ecologistas, sobre todo absurdas, que les impiden su actividad, sino que llevan décadas quejándose prácticamente desde que son subvencionados por la Unión Europea. Y ellos, bueno, pues señalan a muchos enemigos, algunos los podemos comprar, o chivos expiatorios de todos sus males, porque ellos siempre están mal y quieren además que el político les eche todavía más una mano, y si te echa una mano a la derecha te la coge por la izquierda. Claro, el problema y la solución, la política. Exactamente, entonces te da dinero, pero a cambio tienes que hacer cosas que quizás no son o no hacen rentable tu negocio. Pues tenemos por un lado enemigo número uno de los agricultores, los políticos. Aquí podemos estar de acuerdo. Luego tenemos a los supermercados, siempre están en su diana, y bueno, ellos siempre dicen que les asfixian con los precios, que no les dejan competir, es que claro, la gran superficie me paga una miseria y mira, luego se lucra por todos estos productos que vende. Y luego tenemos el producto extranjero, que eso la izquierda y la derecha aquí confluyen mucho. Porque que si no compiten en igualdad de condiciones, que si hay competencia desleal, que si claro es que usa unos productos que son diferentes a los nuestros. Entonces, pues si queréis empezamos por alguno de ellos. Claro, habéis hablado ya del superávit comercial. España está en superávit comercial. Sí. Vende incluso a la Unión Europea. Sí, somos vendedores. Y al exterior. Y al exterior. Nuestra posición. Este año, bueno, el año 2023, que es el que hemos cerrado, más o menos estaremos en torno a los 12.000 millones de superávit comercial. Eso, de hecho, es uno de los sectores que más contribuyen a que las cuentas españolas hayan estado saneadas desde el año 2012. O sea, recordemos que el gran milagro de, si podemos llamarlo así, de la economía española fue crecer como hemos crecido en los últimos 10 años sin tener déficit comercial, cosa que era imposible de entender, por ejemplo, cuando en los años 2000, en 2005-2006, llegamos a tener 100.000 millones de déficit comercial. Entonces, de aquello a lo que es ahora, o sea, en torno a unos 15-20.000 millones todos los años, desde luego es algo muy importante. Entonces, el sector agroalimentario es uno de los grandes contribuyentes con el turismo, con el sector químico, con algunos otros, y efectivamente ahí ya esa es la foto global, ¿no? Luego, ¿qué ocurre? Que todo esto se hace sobre una contribución sobre el Producto Interior Bruto cada vez menor, es decir, estamos en el entorno del 2,5%, digo así cifras redondas, de la contribución del sector primario. ¿Qué pasa? Que también el sector primario es uno de los sectores que se ha ido tanto industrializando en algunas actividades y en otras casi convirtiéndose en servicios. Es decir, al final, cuando decimos el 2,5%, en realidad estamos hablando única y exclusivamente de la actividad de producción, o sea, lo que es la cosecha y poco más. Es decir, todo el resto de la cadena de valor agroalimentaria está, por una parte, en el sector industrial y por otra parte en el sector servicios, donde, por ejemplo, pues hemos llegado a, desde lo que se llaman los servicios ecosistémicos, de el secuestro del CO2, todos los temas del sector forestal, por ejemplo, que se utilizan dentro de esa contabilidad. Está también el caso del turismo rural, donde una parte se contabiliza también como sector primario. Entonces, en realidad ha sido un proceso de transformación a lo largo de los años, donde
primero, la contribución bruta sobre el PIB ha disminuido, también la del empleo, o sea, más o menos estamos en torno al 3% del empleo total. Los últimos datos, por ejemplo, del paro y las afiliaciones de febrero, uno de los sectores que más empleo pierde es el sector agrícola, concretamente lo que era el antiguo sistema especial agrario, que está dentro ahora del régimen general de la Seguridad Social, son unos 17.000 afiliados menos en el mes de febrero. Y entonces, en el fondo, aquí, como pasa en otros muchos sectores, hay una dinámica de ganadores y perdedores. Es decir, ante los cambios tecnológicos, ante los cambios políticos, lo que dice Bea, ¿no? De decir, oye, aquí tenemos una colección de enemigos, siempre la hemos tenido, es decir, al final dices, ¿el sector agroalimentario es quejica? Sí, lo hemos sido siempre. Ahora bien, en algunos casos no tan quejica como otros, o sea, como los mineros, como los metalúrgicos, en fin, que tenemos tradición de queja. ¿Por qué? Porque hay una serie de actividades que progresivamente irán desapareciendo y hay muchos que se resisten a su desaparición porque al final es su medio de vida. Entonces, ese trade-off, ¿no?, entre mejorar el sector, el progreso, lo que es la cara visible y los números en términos macro, esconde realidades que son muy complejas. Claro, yo puedo entender que se resistan a la desaparición, pero claro, que yo tenga que pagar su desaparición, compensar su desaparición. Claro. Es que ese es al final el resultado, por mucho que nos caigan muy bien los agricultores y que sean, bueno, lo hemos estado viendo en estas protestas, como la gente corta las calles, van a los supermercados, tiran miel por que bueno, aquí en España no ha llegado la sangre al río como Francia, pero en Francia sí que los agricultores han llegado a entrar a las grandes superficies y han, vaciado las estanterías. De hecho, si han visto algún producto extranjero, los franceses también lo han tirado, lo han roto y bueno, aquí han sido casos bastante puntuales, pero también se ha entrado en algún camión a la fuerza y también se ha tirado naranjas por el suelo y demás. Pero bueno, por mucho que nos caigan bien, muchas de las consecuencias de todas estas peticiones de los agricultores, si quitamos la fiscal, ellos piden pues rebajas de impuestos, ahí podemos darles la razón, muy de acuerdo. Podría tener como consecuencia esa rebaja fiscal una rebaja en los precios, muy bien, pero no solamente de su actividad, sino del transporte y demás. ¿Qué más piden? Bueno, pues menos burocracia, esos que son pues menos costes fijos a tu actividad, y ahí también el consumidor podría decir, muy bien, pues aquí si estos agricultores tienen menos costes, podrán rebajar el precio también. Pero es que luego hay otras políticas que, pues barreras de entrada, por ejemplo, al competidor extranjero, que eso simplemente repercute en precios altos. Todas estas también reivindicaciones de la cadena de valor, de los precios justos, las naranjas, del campo a la mesa, que a mí me tienen que pagar más, incluso lo piden al gobierno por ley. ¿Eso qué significa? Pues precios más caros para el consumidor. Y el consumidor, de momento, no sé si es muy consciente de esto, pero si hiciéramos caso a todas las reivindicaciones de los agricultores, la consecuencia sería que pagaríamos más por ese kilo de patatas que ya nos parece suficientemente caro, seguro, si le preguntamos a cualquiera de nuestros oyentes. Hemos empezado fuerte, Domingo. ¿Tienes algo más que decir? Bueno, es que has dicho poco. Bueno, iba a decir que estamos abocados a una discusión que en parte nos lleva a la nostalgia. Porque ha dicho Javier que ahora mismo es el 2,5% del PIB, más o menos, 3% del empleo. Hace 100 años, pues sería 90 y 90, más o menos, probablemente estábamos ahí. Entonces, que es inevitable que en un país como España esto suceda y que es inevitable que ese proceso de que cada vez el sector primario tenga menos peso en el PIB y en el empleo genere, va a decir, tensiones, problemas, protestas. Es verdad, no todos les va mal. Pues si uno va, yo soy de Almería, si uno va al campo almeriense, pues ve mucha gente que ha hecho mucho dinero, personas que hace 40, 50 años no tenían nada y que a base de invernaderos pues han conseguido que una tierra que era un desierto, la menos aparentemente destinada a producir algo para el sector primario, pues que ahora sea la huerta de Europa. Sí, una buena herencia para sus hijos, Exactamente. Entonces, pero sin embargo, pues en muchas zonas del interior de España pasa lo contrario. Todas esas zonas que eran fuertes en lo que estaba diciendo antes Javier, los cereales, leguminosas, los vinos de no mucha calidad, tienen problemas. Vemos, pero digo que es inevitable que nos deslicemos hacia la nostalgia porque no sé, con PAC o sin PAC, con ayudas de la Unión Europea o sin ayudas, con regulación medioambiental o sin regulación medioambiental. Es verdad que ayudaría más si quitásemos todo eso que han ido imponiendo los políticos, los costes de los impuestos, la regulación, pero siendo verdad que ayudaría,
yo no sé si es factible que en un país como España el peso del sector primario no siga decreciendo. Yo creo que es casi inevitable, y ahí hay un elemento en el que pues a todos nos gustaría que los pueblos estuvieran más poblados, sí, a todos nos gustaría esa idea de igual que mis abuelos trabajaban en el campo, qué bonito sería, pero es que no es realista, porque cada vez con menos personas aplicando más tecnología eres capaz de producir más en más campos, y hay aspectos en los que España sí que está muy preparada, también los que decía Javier, pues el aceite de oliva, la parte de algunas de las hortalizas, el cerdo, y hay otras cuestiones en las que tú ves la orografía española, ves las características del campo español y dices, es que no puedes competir con Ucrania, con la Argentina, con Estados Unidos, es que vas a ser más caro seguro y no te va a ser muy difícil competir. Hablamos. Sí, Javier. Claro, es que, por ejemplo, hay una cosa que es típica, ¿no?, que decimos los economistas, que es lo de la ventaja comparativa. Es decir, al final, lo que se ha producido en los últimos años ha sido una redistribución de las capacidades, de la productividad, de los métodos también de generar valor añadido en los diferentes sectores, y aunque el peso sobre el PIB sea decreciente, que yo creo que eso es una tendencia de fondo, igual un poco el estancamiento de la industria o incluso una relativa caída. Es decir, claro, nos agarramos a cosas, a categorías que en realidad en el mundo actual tienen muy poco encaje. Es decir, cuando hablamos de la industria, cuando hablamos de la agricultura, el sector primario en general, efectivamente, como dice Domingo, tenemos una visión incluso romántica, ¿no?, melancólica, romántica. Y de hecho decimos que el empleo no es estable, que no generamos una renta per cápita suficientemente mayor porque no tenemos industria o porque no tenemos agricultura. No es cierto. Es decir, al final, estas actividades que venían de tener un valor añadido muy bajo, al ir creciendo en valor añadido, muchas de ellas han ido transformándose y han ido, incluso a lo mejor lo que definimos ahora como sector servicios, una parte sustancial no es el servicio, sino que es producto que se ha hecho en otros eslabones anteriores de la cadena de valor, y por tanto lo que sigue siendo decreciente es la actividad, por decirlo así, bruta, ¿no? O sea, es decir, aquí tienes la producción que tiene poco valor añadido, o aquí tienes lo que se genera, por ejemplo, en un territorio pues que está en riesgo o que está viviendo un fenómeno de despoblación, un fenómeno de envejecimiento. Entonces, en ese entorno es donde nos movemos. Es decir, en el fondo no quiere decir que porque el PIB esté el peso sobre el PIB baje, quiere decir que ese sector esté muerto, sino que probablemente se esté transformando de una manera diferente. Y luego hay dos elementos clave. Es decir, la Unión Europea tiene una seña de identidad desde el Tratado de Roma, que es generar soberanía productiva agroalimentaria, que es distinto a hablar de soberanía alimentaria. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, eso automáticamente se nos tienen que encender las alarmas, porque estamos hablando de proteccionismo. Es decir, estamos hablando de hagamos lo que se hizo en los años 40, los años 50, que fueron y los 60 incluso, que fueron casos de fracaso estrepitoso de países al desarrollo, que era sustituir las importaciones por una industrialización y por una generación de producción propia que era desastrosa. Y de hecho España es uno de los ejemplos al respecto, que hasta que no se abrió el exterior y hasta que no acabó con ese modelo en los 60, pues obviamente hubiésemos tenido un problema muy serio. Entonces, ese modelo es el que se ha implantado en muchos países, la mayor parte de ellos de tradición agrícola y con medios además y con riquezas importantes en materia agroalimentaria, y han sido un desastre. Entonces, por tanto, no tenemos que hablar de soberanía alimentaria, sino de capacidad productiva. Es decir, aquello que se decía desde la pandemia de que había que relocalizar ciertas industrias o relocalizar cierta producción, porque en el momento en el que te hace falta no lo tienes. Y tienes que estar a la expectativa de que un ruso, un chino o vete tú a saber de dónde te intente proveer de ciertas cosas que son vitales para el funcionamiento de tu día a día. Y eso es lo que en el Tratado de Roma y posteriormente la configuración de la Comunidad Europea se tenía como un principio muy claro, el de la capacidad productiva desde el punto de vista agroalimentario. Y eso se ha conseguido. Es decir, Europa, no solo España tiene un superávit comercial agroalimentario y tiene suficiente alimento para su población y para exportar, sino que lo tiene Europa. O sea, Europa está en el entorno ahora de los 60.000 millones de euros de superávit. O sea, que es una cifra enorme desde el punto de vista tanto de las cuentas exteriores de Europa como especialmente de los 3-4 países que lideran esa cifra. Entonces,
¿Eso se consiguió cómo? Se decía, bueno, aquí hagamos un esquema de protección de las rentas de los agricultores. Y de ahí es de donde nace la política agraria comunitaria, que es la PAC. Nace como un mecanismo de protección de renta. ¿Qué sucede? Que eso sobre el papel está muy bien. Pues dices, bueno, tú tienes unos euros por hectárea, o uno, como ahora se calcula, que es por derechos históricos, y por tanto lo que estás haciendo es complementar una renta que, si no fuera por eso, pues tendrías un problema, porque los costes cada vez son mayores, el medio de subsistencia de muchas explotaciones agrarias es cada vez peor. Pero ¿qué pasa? Que ahí es donde entra la historia de los, digamos, de la economía, ¿no? De cómo analizamos las cosas y cómo tenemos que poner los ojos desde el punto de vista económico. Y hay un principio que no solo vale para la agricultura, sino que vale para otros muchos sectores, que es que cuando tú subvencionas un producto o a una persona en una cantidad que es conocida, o sea, es decir, es un pago directo, automáticamente tu cliente o tu proveedor, dependiendo de los casos, va a descontar o aumentar el precio en la cuantía de esa subvención que estás recibiendo. Producto de eso, que hoy, por ejemplo, uno de los productos que mayor subvención reciben de la PAC, como son los cereales, el precio de la cebada o el precio del trigo es, en términos reales, el mismo. Bueno, no, en términos reales no, miento, en términos nominales incluso, es el mismo que hace 30 años. ¿Por qué? Porque sistemáticamente se descuenta del precio en origen la subvención que uno está recibiendo, porque es tan fácil como cogerse la web del Fondo Español de Garantía Agraria, va y busca por pueblos y busca las personas que están recibiendo y cuánto están recibiendo. Pues eso es una subvención pública, con lo cual tiene que ser de obligado conocimiento por parte de la ciudadanía. Entonces se sabe cuánto se está recibiendo. Entonces, y eso pasa, por ejemplo, cuando hablamos muchas veces aquí en esta casa de qué pasa cuando tú le das el aval del ICO, lo hablábamos Bea y yo el otro día, el aval del ICO para la compra de vivienda. Pues que el promotor o el constructor o el que te está vendiendo el piso te va a aumentar el precio en la cuantía en la que te están dando ese aval. O cuando tú ayudas a un inquilino para que pague el alquiler se va a ver incrementado en esa misma cuantía. Entonces, por tanto, estamos exactamente en ese punto. Y eso es una cosa que desde Bruselas se sabe desde hace años, no es de ahora, pero se ha seguido perseverando. ¿Por qué? Porque, y con esto acabo, el problema que tenemos en el sector agroalimentario, y especialmente en España, es que el sector lleva dominado por las mismas personas, por las mismas organizaciones, y de hecho es el único sector que queda en la economía española que tiene exactamente la misma estructura que la de los sindicatos verticales, que entonces se llamaban las cámaras agrarias. Es que de hecho todavía se siguen celebrando elecciones a cámaras agrarias. O sea, esta cosa de juntar a los productores con los sindicatos, con los profesionales, con tal. O sea, esto es una fuerza de presión brutal que siempre la han tenido en Bruselas. De hecho, el presupuesto, un tercio del presupuesto europeo sigue siendo la política agraria comunitaria en el último 21-27. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta que eso no desaparezca, y por tanto, cuando vemos las manifestaciones, no es que yo salga con mi tractor, hago yo eso y mi padre me crucifica. O sea, eso por supuesto. Es decir, y aunque piense que hay que seguir defendiendo el campo, claro, es que todos defendemos el campo, pero una cosa es defenderlo con la racionalidad que se necesita y otra cosa es que esto se convierta, igual que pasaba en la reconversión industrial, que es no ver que si seguimos por el mismo camino o si incidimos en el mismo camino que hemos seguido los últimos 40 o 50 años, el precipicio va a ser cada día mayor, es decir, cada año el problema va a ser mayor. Beatriz, ¿qué bola quieres recoger de todas las Richard, que ha lanzado aquí? Bueno, pues de todas las ideas que ha puesto encima de la mesa sobre las subvenciones, hay un efecto que no hemos comentado y es el desincentivador a hacer las cosas bien y a ganar dinero con la agricultura. Tú al final, cuando riegas a una persona por no hacer nada, por ejemplo, por no hacer nada, vamos a ver, que alguien me entienda. Hace poco, una noticia en Castilla y León. Investigan a 22 agricultores por fraudes en la PAC, porque resulta que recibían subvenciones que tenían que pasear a las vacas y no las paseaban, las tenían dentro de una granja.
Claro, porque tú te dicen que tienes que ser ecologista, la vaca Claro, tiene que ser ecologista, ahora también tienes que apuntar por dónde va y demás. La vaca ecologista, me encanta. Esto, ¿quién tiene razón? Hombre, pues todos entendemos que el ganadero que no ha cumplido su obligación, la obligación que le manda el político de turno y no ha sacado a la vaca a pasear. Pero ¿esto tiene algún sentido? Bueno, recibían cada uno 45.000 euros al año. Eso es una subvención muy habitual en el caso de los ganaderos. Te pasa con la subvención de los jóvenes agricultores, porque aquí con la PAC te vas beneficiando según tu perfil de agricultor, ganadero y demás. Y mujer, seguro. Mujer también hay un beneficio, un porcentaje, no sé si es Pierdo 20, 25% y demás. Bueno, pues ¿qué pasa en muchos casos que tengo cercanos y los conozco? Pues cuando hay una familia que tiene una explotación ganadera, se apuntan todas las vacas al joven de la casa, y para que cobre la subvención, aparte de la de todos, la de joven agricultor. Entonces, pues esto genera una serie de incentivos, primero a no ganar dinero y segundo a defraudar con los impuestos de todos los europeos. Y esto es un problema. Desde luego, desde luego. Mira, ¿sabes en lo que estaba pensando ahora, Richard? Pues no sé, en cualquier cosa, conociéndote. En mis alumnos de nuestro patrocinador de la Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Que necesariamente tienen que escuchar este podcast. Este sí, los de los grados. Pasa lista, te lo he dicho. Grados en Administración y Dirección de Empresas y en Emprendimiento, también, digo yo, los de los másters en Management y en Finanzas con doble titulación de la Universidad de Tulane, que por cierto sigue abierta la matrícula. En octubre creo que hay otra promoción, con lo cual hay todos los que les interese. Recuerden, máster en Management y en Finanzas con el sello de la Universidad de Tulane, dos de los másters más prestigiosos en Estados Unidos. Pero yo estaba pensando ahora en mis alumnos de grado, porque los de los másters yo creo que ya se lo saben, ya van a... Porque fíjate, estaba mirando ¿qué piden los agricultores? Y parece que es como si hubiesen copiado el índice de mi asignatura de microeconomía. Efectos de las diferentes intervenciones en el mercado. ¿Por qué piden? Cuotas. Precios máximos, a veces, por ejemplo, para algunos de los suministros, pues, los combustibles. Precios mínimos para sus productos. Piden subvenciones. Piden que les bajen los impuestos. Piden, como hemos dicho, control sobre la distribución y sobre los intermediarios. Piden menos regulación. Entonces, todas y cada una de las cosas, y digo, yo hay algunas de estas peticiones con las que estoy a favor y otras con las que estoy en contra, pero parece como un manual de economía. Fíjate que estamos hablando como del sector más básico, incluso muchas veces aparentemente poco sofisticado. Luego los que están dentro te dicen, tú no sabes lo difícil que es llevar el día a día de una granja en el año 2024, pero sin embargo lo que están pidiendo es lo que durante toda la historia han ido pidiendo todos los productores. Y las consecuencias suelen ser las mismas también. Es decir, cuando pides los precios mínimos, ¿qué tenemos? Pues excedentes. Cuando pides que te rebajen los impuestos, ¿por qué es? Pues porque sabes que eso va a tener un impacto muy negativo en la cantidad que te van a comprar. La regulación es un coste brutal para los agricultores. Para mí es el tema en el que más razón tienen. Y ahí yo quería preguntarte, Javier, ¿cómo de cierto es que esta regulación que llega, sobre todo desde Bruselas, pero yo intuyo que no solo desde Bruselas, también desde Madrid llega mucha y desde las consejerías de las comunidades, es asfixiante, es absurda, es imprescindible en el mundo moderno, a lo mejor para pues esos problemas desde el punto de vista sanitario, de gestión del producto, es tan diferente a la que tienen otros países, esta queja de que pues los productos que llegan desde Sudamérica, desde el norte de África, desde Asia, no tienen que cumplir esta regulación y eso deja a los agricultores en una posición de desventaja brutal. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yendo por partes, en el caso de la regulación, por ejemplo, fitosanitaria, en materia, por ejemplo, de la seguridad, higiene de instalaciones, bueno, todo ese paquete, ¿no?, que además ha ido endureciendo considerablemente a lo largo de los años, es verdaderamente asfixiante para las pequeñas explotaciones. Es decir, esa regulación la Europa la aprueba y luego a nivel nacional y a nivel autonómico, especialmente por las autonomías, es donde están los mayores talibanes desde esta historia, ¿eh? Ni siquiera el propio gobierno central, sino que las comunidades autónomas tienen auténticos Doberman desde este punto de vista. No hay más que ver a los inspectores, a las direcciones de salud animal y de salud vegetal de las comunidades. Entonces, salud animal y salud vegetal. Sí, son los que controlan todo eso. Sanidad, de hecho, en algunos
más salud de A toda ver, sanidad. El Comité de Salud Vegetal, ¿Cómo ¿no? queréis que me ponga? ¿Cómo no van a tener ¿Cómo no me voy a parte poner de y parte mucha de los parte de razón? Eso agricultores te iba a por decir. muchos precios Eso te mínimos iba a que decir. pidan si los tíos tienen a un inspector de salud vegetal en su cogote? Es que me pongo de su lado, pero vamos, con todo lo que tenga que ponerme. Y ya ni te cuento cuando hablamos de biodiversidad y demás, que entonces ya si mezclas también la variable medioambiental, entonces es todavía peor. Es decir, toda esa regulación está hecha para grandes explotaciones. Igual que pasa muchas veces con la normativa laboral o con la normativa también incluso de higiene y de seguridad en el resto de las empresas, donde una pyme restaurantes o bueno... una micropyme tiene muchos problemas, pues lo mismo pasa con esto. Es decir, tengamos en cuenta que en Europa una parte sustancial de la regulación sobre el sector agroalimentario está pensada para grandes explotaciones. ¿Por qué? Porque en el resto de Europa, sobre todo en Centro Europa, en el norte, es decir, siempre está muy dirigido hacia el norte y no tanto hacia el sur, el tamaño de las explotaciones es mucho mayor, con lo cual es muy sencillo tener un registro diario, tener todo perfectamente, la trazabilidad hecha, y también porque en este tipo de países los mercados funcionan. ¿Qué pasa? Que en el caso sobre todo de España, pero también pasa algo parecido en Francia, en Italia también, tenemos mercados que no solo no funcionan, sino que no existen. Es decir, tenemos una parcelación de tal calibre a nivel local, a nivel comarcal, a nivel provincial, a lo sumo, que obviamente no es posible ni ganar tamaño, ni poder ni siquiera coordinar pequeñas explotaciones. Yo no soy partidario de las grandes concentraciones, desde el punto de vista, por ejemplo, parcelario, que era una de las soluciones que durante años se han ido aplicando en varias partes del territorio. Yo siempre pienso, igual que pasa cuando decimos que en España uno de los problemas que tenemos es el tamaño de las pequeñas empresas, no es un problema de tamaño, es un problema de coordinación, es un problema de sinergias, de estar integrados en una cadena de valor. Tú puedes ser pequeño, pero tener el producto o tener la habilidad, la capacidad de poderte integrar dentro de una cadena de valor más amplia. Y eso es lo que no tenemos en muchos sectores, y ahí es donde lo que tú dices, Domingo, efectivamente impacta especialmente sobre los pequeños. Por ejemplo, pongo un caso muy concreto que fue en el caso que hablabas de los precios mínimos o de limitaciones a la producción, que fueron el régimen de las cuotas lácteas. El sector lácteo en España estaba hundido completamente hasta el año 2016, que es cuando se levanta el régimen de cuotas lácteas en toda Europa. No llegó a 2 años en recuperarse de una manera muy importante. Luego vino la pandemia y lo volvió a destruir, pero por otras razones distintas. Pero ese fue uno de los grandes ejemplos. Pasó con el azúcar también, donde había un régimen de cuotas en la remolacha, especialmente para la producción de azúcar. Entonces, la regulación está hecha sustancialmente para grandes explotaciones, no para pequeños. Por tanto, los pequeños cada día tienen más problemas a la hora de cumplimentar y de llevar al día todo eso, los cuadernos de campo, la trazabilidad que se le exige, etcétera, etcétera. Y luego, otro caso distinto, y tiene mucho que ver con lo que he dicho anteriormente, es el tema de los productos que vienen de terceros países no comunitarios. Ahí es la realidad absoluta, o sea, a lo mejor se puede exagerar en algún caso de los que han estado manifestándose en la calle, pero es completamente cierto que la gran mayoría de la producción de los alimentos que entran, por ejemplo en el caso de los cítricos, es absolutamente sangrante, en el limón, en la naranja, cómo entran con unas condiciones radicalmente distintas a lo que se exige a las producciones europeas. Y eso no es un problema que se solucione prohibiendo importaciones o poniendo aranceles o cosas de ese estilo. El problema es que internamente esa producción la tenemos. El problema es que ni los transformadores, ni los distribuidores, ni el consumidor final saben que existe. Pueden intuir cuando salen las fotografías o cuando salen los vídeos de los campos de naranjas con las naranjas en el árbol o en el suelo. Pueden intuir, pero no saben ni dónde se está produciendo, ni cuánto se está produciendo, ni cuáles son la calidad, la cantidad, las condiciones de calibre, todos los detalles, ¿no?, de esa producción. Por tanto, como no hay un mercado que en tiempo real sepas perfectamente qué es lo que tienes aquí dentro, ¿qué es lo que se hace por parte de transformadores y distribuidores? Hombre, irte a puerto, importar toda esa producción que necesitas, importarlo de terceros países que te lo van a servir en 3 días, 5 días, una semana, el tiempo que sea, lo tienes todo perfectamente estandarizado y tú puedes llegar al lineal, al cliente final,
con un producto que, bueno, en muchas ocasiones no será todo lo rico, todo lo sabroso, todo lo, digamos, todo lo bueno que se quiera, pero tienes producto. Es decir, aquí hay pánico al desabastecimiento de producto alimentario. Y entonces, como no sabes lo que hay dentro, ni tienes el mecanismo coordinador que te permita poder llegar al paisano de mi pueblo que está produciendo tal cosa, sino que este señor se lo está vendiendo como mucho a un mayorista de la zona. Pero para eso estaban las cooperativas, por ejemplo. Claro, pero las cooperativas, Nuria, el problema es eso que... tienen las cooperativas, Sí. porque yo antes, cuando estabas hablando del tamaño de las explotaciones, que es un problema en España, estaba pensando, la primera palabra que me ha venido a la cabeza ha sido cooperativa. Uh-huh. Tienen tanto peso, hay cooperativas muy exitosas, pues desde Central Lechera Asturiana hasta cooperativas del aceite Bueno, muy, con el muy plátano, potentes. fundamentales. Entonces, Claro. ¿qué pasa? ¿Por qué en otros sectores no triunfan las cooperativas? ¿Hay problemas? ¿No? ¿Sería la solución? Cooperativas hay en todos los pueblos, prácticamente en todos los pueblos de España hay una cooperativa. ¿Dónde está el problema? En la falta de integración con otras cooperativas, que es lo que se llamó hace años las cooperativas de segundo grado. Es decir, realmente, por ejemplo, uno de los elementos del éxito en Francia, en el caso del sector lácteo, pero también en general el sector ganadero, fue la creación de una gran cooperativa de segundo grado y una marca que se llama Prince de la Bretagne, y entonces bajo esta marca se comercializa todo el producto desde el ganadero último que está en Lille o que está en Marsella o que esté o en Montpellier hasta el que tiene una explotación más grande. Es decir, tiene un sistema de integración de productores que ha funcionado y que ha sido exitoso. En el caso de España lo ha sido parcialmente. Es decir, por ejemplo, está el caso de Central Lechera, que es un caso histórico, o el caso de, por ejemplo, de Coren con el caso de los huevos, que era también una industria que hasta hace no tantos años también tenía muchos problemas y, sin embargo, en los últimos años ha crecido y es exportador, además, en neta. Está el caso de Decop, que, por ejemplo, en el caso del aceite de oliva ha tenido una gran presencia. Por cierto, toda la que no ha tenido una gran empresa privada como es Deolio. Es decir, la crisis de Deolio, bueno, sempiterna desde hace más de 20 años, desde la antigua Soscuétara hasta ahora, todo ese mercado lo ha podido coger esas grandes cooperativas. Son cooperativas de segundo grado y que ya ni siquiera son cooperativas en sí, sino que son grandes grupos empresariales que se han estructurado en torno a eso. Entonces, las cooperativas fueron una buena herramienta. Esa herramienta se ha ido deteriorando a lo largo de los años porque muchas de ellas no han tenido capacidad de crecimiento, y ahora de lo que se trata es de tener capacidad de crecimiento. Eso sí, no lo puedes hacer manu militari, que es como se ha intentado hacer en algunas comunidades autónomas, porque los pueblos son los pueblos. O sea, vosotros no lo sé, pero los que somos de pueblo... Yo soy de pueblo. Bueno, pues los que somos de pueblo, ojo, porque cuando vemos al pueblo de al lado o al del otro lado a tal, tenemos unos prejuicios que pasan las generaciones y los seguiremos teniendo. Entonces, cuando hablamos de integración hay que hacerlo de una manera probablemente mucho más inteligente de lo que se ha hecho hasta ahora. Beatriz. Pues yo oigo a Santa Cruz y cuando he hablado de todo este conflicto entre producto extranjero y no, entonces pienso y concluyo yo, bueno, pues entonces tenemos un problema de marketing, porque no estamos sabiendo vender un producto que tenemos a la vuelta de la esquina, no lo estamos sabiendo vender al consumidor. Yo creo que el consumidor es más... en esta crisis del campo no se le tiene en cuenta, ha sido completamente ignorado por parte de todos los agentes intervinientes, y creo que somos bastante listos. Creo que todo el mundo sabe que un tomate está más rico y tiene sus nutrientes en su estado pleno si le coges de una huerta al lado que si viene en un contenedor frigorífico, vete a saber la cadena del frío cómo la llega, y lo compras y te dice que viene de Sudáfrica o de donde venga, o las naranjas. Yo creo que hay un valor añadido que el consumidor, que no es tonto, sí que sabe perfectamente diferenciar. Igual hay que incidir más en eso, igual hay que contarle a la gente, porque ahora parece que es que nos están envenenando de fuera, algo completamente absurdo, porque nadie querrá envenenar. Nadie quiere envenenar a sus clientes. Yo si tengo una fábrica de tomates en Marruecos, que probablemente estoy incluso haciendo negocio con España y demás, no creo que me quiera cargar a toda la población. Entonces, primero, yo creo que lo que se debería explicar por parte del sector protagonista, que es el campo, es decir, oye, ¿cuáles son las diferencias entre este producto y este otro? ¿Es una diferencia de frescura o es una diferencia de que está entrando por nuestras fronteras un producto
producto tóxico, porque eso es lo que todavía no se está, por lo menos a mí no me ha quedado claro a día de hoy. Tenemos al comisario vegetal que mira a ver si tienes pesticidas o no, pero yo digo, oye, pues si tienen pesticidas este producto, yo creo que no me voy a morir, porque llevamos usando este producto que ahora han prohibido en España durante décadas y nuestra esperanza de vida sigue aumentando. Entonces, lo primero que hay que aclarar es qué barreras fitosanitarias son necesarias para el producto que entra de fuera y qué podemos quitar. En el caso de España es que a lo mejor hay que volver a usar más pesticidas y no menos. Pero eso es imprescindible porque, por ejemplo, una polémica que fue absolutamente gratuita, que es la del glifosato, Sí. al final se tuvo que parar la intención de reducir prácticamente hasta eliminar el glifosato, otros pesticidas, es decir, por ejemplo, la cabezonería de la Unión Europea de no permitir la modificación genética de semillas, que eso es uno de los temas absolutamente imprescindibles para poder aguantar el cambio climático, lo que tenemos en los próximos años de sequías, inundaciones, picos continuos y olas de calor y olas de frío, es decir, todo ese tipo de cosas es absolutamente imprescindible. Pero fíjate, solamente un detalle, cuando hablas de la diferencia, ¿no?, entre un producto pues más local, más, bueno, todo es lo que se llama el kilómetro cero, ¿no?, que se llama mucho ahora esto, y el producto importado, una de las cosas que te dice el consumidor, pero te dice toda la cadena de distribución y de transformación anterior es, oye, perfecto si tenemos tomates de la Vera o como si tenemos cerezas o tenemos frutos rojos, lo que sea, más que bienvenido. La pregunta es, ¿tenemos para todo el año? ¿Tenemos producto, tenemos garantía de suministro de estos productos? Ahí es donde fallamos. Y no es porque no los haya, que muchos, como digo, se quedan en la huerta o se quedan en el árbol o se quedan en la cepa o en la oliva. El problema es que no tenemos un mercado suficientemente bien estructurado para decir cuánto se queda en almacén, cuánto se puede consumir, lo que es perecedero frente a lo que puede aguantar un poco más. Es decir, esa periodificación, que al final es una cuestión como funciona cualquier otro mercado, ese es nuestro talón de Aquiles. Y obviamente los que se manifiestan, pues esto pueden intuir, sobre todo los de buena fe lo pueden intuir, hasta incluso pueden estar de acuerdo, pero la gran parte no. ¿Por qué? Porque lo más fácil es pedir la subvención, lo más fácil es, vamos a poner aranceles, ya, pero es que España, que es un país netamente exportador hacia el exterior, si ponemos el arancel aquí, nos lo van a poner por otro lado. Claro. ¿Qué queremos? ¿Que nos lo pongan en otro sector que también funciona? Leía yo que 1/3 del presupuesto de la Unión Europea es para agricultura. Es la política agraria, claro. Lo que pasa es que esa política agraria ahora ya es con un guión. Es política agraria medioambiental. Y entonces ahí es donde en ese paraguas, pues está toda la financiación de una locura que aprobaron hace unos días, que es la Ley de Restauración de la Naturaleza, que es un auténtico disparate. Luego está la financiación de lo que se llama la estrategia del campo a la mesa, la estrategia de biodiversidad, los ecoregímenes, que es lo que la PAC te puede suplementar para cobrar el 100%. En fin, yo recomiendo la noticia de Beatriz García en Libre Mercado. ¿Qué le vende España a Marruecos? Porque el boicot nunca es buena idea. Bueno, pues ya hemos hecho aquí otra tertulia más. Es que este es un tema apasionante. A ver, yo sobre el tema de los clientes y sobre si los clientes saben o no saben la calidad de los productos, yo, un poco en línea con lo que dice Beatriz, sí creo que hay un problema por parte del sector primario en, no sé si decir, poner en valor su producto. Es decir, todos sabemos que el producto que te encuentras en los lineales de los grandes almacenes o de los grandes supermercados suele ser de peor calidad que el que te puedes encontrar en la frutería del barrio, pero el de la frutería del barrio es más caro y casi siempre, o un porcentaje alto de los, no, casi siempre no, pero un porcentaje alto de los clientes pues siguen yendo hacia ese producto de menos calidad, que sabe un poquito menos. Porque les viene mejor. Pero les viene mejor. Pero luego hay una segunda cuestión que es importante, y es que no todo acaba no todo acaba en la cestita de la fruta de la que nosotros cogemos. Hay buena parte de la producción del sector primario que acaba en, cada vez más, comida envasada y derivados y claro, ahí tú no sabes de dónde te viene el tomate del bote de ketchup que estás comprando. Ahí, por ejemplo, también hay muchas quejas entre los productores
que probablemente son quejas, como digo antes, que nos llevan a la nostalgia, a la melancolía. Tú no sabes el tomate que te estás echando de tu ketchup, pero te fumas un cigarrillo. Claro. No, pero lo que digo es... muy dañino. No, pero lo que digo es... Nos volvemos puristas ahora con el ketchup. Tú lo que sabes es si el ketchup está bueno o está malo, pero que esa producción... Si tú miras los botes desde espárragos, pimientos... Y muchos de ellos son empresas españolas, tú dices, pero si esta empresa es de Navarra, esta empresa es de Aragón, le das la vuelta y pone producto de Chile. Se ha hecho muy famosa la foto del aceite de oliva. Claro. Carbonel, creo que se puede decir la marca. Pero el aceite es de Marruecos, lo que quiero decir sí, algunos es que parte de esa queja de, no, es que estamos tomando productos de peor calidad, es como, pues el cliente ya lo sabe, lo que pasa es que no está dispuesto a pagar más porque cree que es suficientemente bueno lo de fuera. Y luego hay una segunda parte que es toda esa industria auxiliar, que es la del producto envasado. Ahí resulta mucho más complicado que el cliente sepa de dónde viene, pero tampoco parece que le importe, parecen suficientemente buenos los pimientos, el ketchup o la menestra que se toma con verduras que no son Hombre, confía, yo creo, en las autoridades sanitarias y las alertas alimentarias. Y tú tienes productos gourmet y productos de calidad en todas las tiendas, lo que pasa es que nos cuesta comprarlos, es así, decimos, bueno, si es que este no está mal del todo, dices, no, pero mira esta menestra lo buena que es, y luego cuando la tomas la menestra, la cara, dices, oye, sí que hay diferencia ya. Pero la vas a pagar al día siguiente. Eso, yo no sé si hay alguna solución. Beatriz, que me mira con cara de, pues... sí. Beatriz es la que va mirando las ofertas. No sé si no, pues... Yo soy muy de producto fijito, la verdad. Sí, yo la verdad que busco el producto local. Prefiero pagar un poco más, a lo mejor comer menos o buscar un poco... A ver, esto lo hizo Garzón y ya se gastó una pasta de nuestro dinero en hacer una especie de calendario de las verduras, no sé si lo recordáis, el año pasado, de las verduras de temporada y demás. O sea, yo creo que tratando un poco a la gente como niños, ya sabemos todos que las verduras cuando están de temporada es cuando hay que comprarlas. ¿Por qué? Porque están en la huerta de al lado de casa, como quien dice, y encima es que son más baratas. Pues mirar un poco por ahí. Claro, pero a ver, ¿nos vas a quitar el aguacate todo el año para desayunar? Pues no, pero mira, ya hay aguacate en Granada, incluso en Asturias también. En Asturias también se cultiva, ya hay gente que cultiva aguacate. Yo le quería preguntar a Javier, tú tienes aceite y almendra. Sí. ¿Tú sientes que el consumidor no valora el hecho de que tu almendra sea algo mejor que la de la que viene de fuera? ¿Te sientes impotente y dices, bueno, pues es que sí, es peor, pero la mía tiene que costar el doble porque mis costes son el doble? Y el consumidor, a la hora de plantearse si paga el doble o no paga el doble, se acaba quedando la de fuera. ¿Cómo afrontáis esa lucha desde el sector primario? Pues mira, en los productos que tienen un mayor valor añadido, como es el caso del aceite, el aceite de oliva además ha crecido de manera espectacular en los últimos años. Ahí es verdad que sí se ha hecho una gran campaña, o sea, un buen marketing desde el punto de vista de qué supone el aceite de oliva frente a otros aceites y frente a otro tipo de condimentos, por ejemplo. Y entonces ahí te encuentras un porcentaje de consumidores mayor dispuesto a mirar la calidad y no tanto el precio. ¿Qué pasa? Que eso, quitando cosas de ese estilo, el resto lo que se mira primero es el precio y después la calidad. ¿Por qué? Porque el propio sistema, como decíamos antes, de garantía, ¿no?, de la alimentación en Europa, lo que primó fue tener, digamos, provisto, tener seguridad del producto y a un precio lo más bajo posible, y luego después de eso, pues bueno, pues ya se podían poner a lo mejor en marcha mercados locales o cosas que pudieran tener pues un producto pues más fresco, más cercano, y entonces ofrecerlo a un precio que fuera mayor. Eso todavía no está dentro del ADN del consumidor. El consumidor al final lo que intenta es, como decimos en economía, es maximizar la utilidad sujeto a una restricción, y su restricción es presupuestaria, es decir, tiene que intentar pagar lo mínimo posible por los productos que compra, y en ese sentido en el campo, en el producto alimentario, no se escapa de eso. Ahí ha habido casos de éxito, el caso del aceite, pero también el caso del vino, plátano de Canarias, el plátano, es decir, ha habido casos donde, bueno, ha habido cierto éxito y otros de un clamoroso fracaso. Entonces, en ese sentido, lo que hay que empezar es, primero, vamos a explicar qué productos hay en España, con qué suministro contamos, es decir, ver en todas las provincias, en todos los pueblos, es decir, con qué contamos en realidad y en tiempo real de producto, y en segundo lugar, mostrar efectivamente cuál es la diferencia de precios, pero también la diferencia de calidad que puede haber con respecto a otros productos que puedan ser más o menos parecidos. ¿Y la polémica con Mercadona y las grandes superficies?
Bueno, pues es la de siempre. El enemigo a batir. Primero, hay que tener en cuenta una cosa que creo que no lo hemos comentado, pero el 50% de nuestra producción agrícola va fuera de nuestro país y ni siquiera son los supermercados los clientes, porque dices, oye, no, es que claro, me asfixian los supermercados, pero si tú no me vendes a mí, te puede decir Mercadona o Carrefour o el Corte Inglés, lo han dicho. Tarde, es que también luego hablan tarde, como esto de los agricultores no quieren herir sus sensibilidades y demás, pues el supermercado como que se queda callado, a mí que me llueva todo, que me diga Podemos que si soy un capitalista despiadado, que me digan los agricultores que si les estoy arruinando y el pan de sus hijos ya he jugado con él, y dices, pero si es que, vamos a ver, si hablamos de márgenes, hablemos también de la hostelería, o sea, muchos de nuestros productos va directamente a un restaurante y ahí los márgenes se disparan completamente. Entonces, bueno, pues el supermercado que podría hacerlo mejor, sí, pero también podría hacerlo peor. O sea, ya hemos visto en nuestra red de las más competitivas de Europa, nuestra red de establecimientos, de supermercados que nunca falla, no hay desabastecimiento ni rotura de stock nunca y lo hacen extremadamente bien y con unos márgenes, al contrario de lo que se piensa, muy, muy pequeños. Sí, entonces, de un 3% de margen, hay ¿no? que saber Mercadona, cultivar, incluso menos. hay que saber plantar tomates muy bien, pero también hay que saber vender muy bien y eso pues el agricultor de momento no lo ha hecho. A lo mejor otras alternativas quitándose intermediarios, entrando por el turismo rural, oye, pues mira, yo te vendo directamente a ti el producto y me quito al camionero, a Mercadona y además, no sé, ideas nuevas hay que también darle un poco al coco. Y antes de que salga corriendo Javier, en la redacción Beatriz y yo sí hemos hablado de que, claro, Marruecos es para España lo que España para Francia, por ejemplo, en sueldos. Sí, en sueldos. Y nosotros luego somos ventajistas respecto a la venta de producto en Francia, porque nuestros sueldos son menores que los de Francia, porque Francia tiene un salario mínimo más alto, ¿no? Y no es ninguna competencia desleal, por ejemplo. Lo que pasa en el caso, que claro, sería incomparable porque Francia y España juegan sí, en la misma liga y en el mismo mercado, pero desde Francia las acusaciones no. Es que claro, como los españoles cobran tan poco, pues por eso pueden vender los productos más caros, además productos que dicen que son incomibles. Ya vimos a Ségolène Royal. Entonces, pues ojo que nosotros somos un Marruecos, entonces con esos argumentos vamos a utilizar otros argumentos diferentes que no los de Francia o los que aquí hacemos con Marruecos en muchos aspectos, que sí, nuestra balanza comercial con Marruecos es positiva. En agricultura no, compramos más productos, pero les vendemos más tecnología y otras cosas, entonces... Javier. Fundamentalmente tenemos así, muy brevemente, tenemos que invertir mucho, esa es la gran inversión que tenemos que hacer en los próximos años, en sistemas que permitan saber en tiempo real cosechas, producto donde está, stocks y luego todo lo que es la cadena intermedia. Eso tendría que asimilarse al funcionamiento del mercado financiero, por ejemplo de la bolsa, en aquellos lugares donde ha habido experiencias, como es el caso, bueno, experiencias o el día a día de un sitio, por ejemplo, como es Binefar para la fijación del precio del cerdo. Son sistemas de éxito y por tanto eso es la mayor inversión. Y dentro de esa inversión necesitas digitalizar, es decir, el componente de digitalización, que así suena como muy etéreo, es única y exclusivamente para si sabemos montar riegos inteligentes, sabemos montar sistemas además de, por ejemplo, de fertilizantes y de otros componentes, hacerlo de manera muy eficiente, tenemos que saber también poder localizar y poder tener bien en el radar qué es lo que está pasando, con qué calidad, con qué calibres, con qué características, es decir, todos los elementos básicos que hacen que sustituyas las importaciones porque tienes producto en la misma temporada o incluso en el producto duradero y obviamente pues que desaparezcan algunas de, cuando leía Domingo antes, algunas de las reivindicaciones que son terribles, ¿no? Algunas de ellas pues nos harían estar directamente fuera de la Unión Europea. Desde luego, sobre todo esa legislación extractiva, que es que claro, es que además eso es lo que nos hace, yo creo, competir de forma desleal, por ejemplo, con Marruecos. Más allá de otras cosas, más allá de los fertilizantes. Ese es el resumen. Eso es, que compitan ellos, sí, porque nos imponen a nosotros cosas que a ellos no les exigen y eso no está bien. Muchas de esas exigencias no tienen ningún sentido, como nos decía antes Javier. Despedimos a Javier, que se tiene que ir corriendo. No le despidas, que sufra un poco. que no, que le sale el avión. Solo una cosa. Aceite y almendras, marca comercial
o no, o tú vendes a... No, yo vendo granel. Vendes a granel, vale. Qué ricas las dos cosas, ¿eh? Hazte publicidad. Yo, almendras, el próximo día tienes que traerte, ¿eh? Porque pero bueno, cuando veamos origen o caña, pues lo ahí mismo. Sí. Origen o caña. Ahí sí que además está puesto, o sea que ni si hay otros que dicen, bueno, ponen el código postal o ponen la provincia, no, yo pongo el pueblo. Porque para eso soy hijo orgulloso de mi pueblo. Bueno, pues tanto Javier como Bea tienen que hacer hueco en sus agendas porque esto se ha quedado corto. Perfecto. Tenemos un montón más de preguntas, porque además nos interesa muchísimo, desde luego. Eso es. Vale, pues nada, Javier, mucha suerte. Un placer, muchísimas que cojas gracias. ese avión. Si no, mándanos un WhatsApp. Estamos acostumbrados. Muy bien. Muchas gracias, Beatriz García. Muchas Esta gracias. es tu casa, ya lo sabes. Lo sé. Somos Muchas tus fans. gracias. Y yo también. Nos vamos. Mira, el otro día escuchaba a Rayo decir, aceituna, precio en origen, el que sea, precio en destino, el que sea, porcentaje que sube desde el precio en origen al destino, 262%. El ajo, 456%. El limón, 880%. Entonces, claro, tú oyes estos porcentajes y dices, es que alguien se está forrando aquí. Eso justo lo ha dicho Yolanda Díaz. Sí. Rayo Con habla esas como palabras, Yolanda Díaz. Sí, pero él lo una dice puñalada trapera. de una forma irónica. O sea, no como denuncia. O sea, los márgenes pueden subir, evidentemente, pero porque la cadena de valor sube. Hay intermediarios que hacen ese producto mejor. Si no, vete tú y coges la aceituna al pueblo de cabecera y te la traes a Madrid, gastas gasolina y demás. Y luego, pues eso, que lo que os comentaba, lleva esas aceitunas a un restaurante y hace el porcentaje que te sube mucho más y no nos quejamos. De eso no se habla. Cadena de valor. Eso tendría que enseñarse en primaria ya. Y el número ¿verdad? es muy importante. Ahí hay dos ideas que hay que repetir. La primera es que si fuera tan fácil, ya no solo que vaya el consumidor, los agricultores no son idiotas, ni los ganadores son idiotas. Si fuera tan fácil llevarlo desde el campo hasta la mesa del consumidor lo harían ellos. y eliminarse intermediarios, lo harían. No lo hacen porque es un trabajo realmente complejo. Pero tienes que cogerlo en el campo, cuidarlo, porque la mayoría de ese producto tiene que ir en unas condiciones pues de frío, pero tampoco demasiado frío, porque entonces se te congela. Luego te rompe. Tienes que llevarlo a miles, millones de diferentes puntos de venta. Esos puntos de venta, algunos son mayoristas para luego supermercados, otros son mayoristas para centrados en el canal de restauración, hay otros que directamente luego van a pequeña tienda para el consumidor. Es muy complejo. Entonces, cadena de valor sí, y aporta muchísimo valor. Y en ese sentido, la segunda gran idea que para despedir también a nuestro patrocinador, la Universidad Francisco Marroquín, una idea que repetimos en las clases constantemente. Las moléculas no determinan que el bien sea el mismo desde un punto de vista económico. Tú tienes una naranja en Valencia y otra naranja en una tienda en Madrid y dices, las moléculas, los átomos que componen la naranja son la misma, pero el bien económico no tiene nada que ver del árbol en Valencia a el cesto en el que te la venden en una pequeña tienda en Madrid. No tiene nada que ver. Son dos bienes económicos absolutamente diferentes, porque hay muchísimo valor añadido a lo largo de toda esa cadena, porque el consumidor en Valencia pues puede priorizar unas cosas. Si está allí, qué bien, pues venga, voy a comprar más naranjas. En Madrid tiene menos información, no sabe de qué árbol ha venido y de qué árbol no ha venido, tienes que explicárselo de otra manera. No, el bien económico varía a lo largo de toda esa cadena, no es lo mismo. No equiparemos cómo puede venderse una naranja a 0,5 céntimos en Valencia y que y que el mismo kilo de naranjas cueste 3 euros en Madrid. Pues sí, porque son dos bienes económicos diferentes. Pues sí, y el producto fresco, sobre todo, hay que tener claro que es mejor. Da igual la etiqueta y su DNI, si no hay que mirar el DNI de la naranja o del tomate. Simplemente que cuanto menos tiempo pasa desde que se recolecta hasta que llega a tu plato, evidentemente tiene todas las propiedades mejor, nutricionalmente mejor, de sabor y de todo. Y si no se está congelado, pues mucho mejor. Y eso hay que valorarlo. Y si hay que pagar un poco más, pues habrá quien lo quiera pagar. Y quien no lo quiera pagar, pues que tenga su tomate con pesticidas, pero que tenga la libertad de elegir. Pesticidas no dañinos. Eso. Son no otros. Tóxicos. Porque vamos, yo me acuerdo de una crema que me ocurrió a mí comprar en Estados Unidos porque era un poco más barata. Me la pararon en aduana, luego tuve que pagar. Digo, debe ser que con esto de los tomates es la única aduana que no funciona en el mundo. Sí. Y los estados es el único momento en que renuncian a cobrar y a poner multas.
En fin, estos debates que se originan en la prensa, tengo que decir que Bea es una periodista valiente, en el sentido de que ha abordado estos temas con mucha valentía, porque ha habido un momento, no ahora, sino hace como un mes más o menos, en que es verdad que con los tractores en la calle era muy difícil quitar... Llevarles la contraria. Eso es, el grano, como se dice, el grano de la paja, y llevarles la contraria, o por lo menos poner los puntos sobre las íes. Y voy a acabar diciendo lo que me encanta, que es algo que veo en esas películas, de lo de demos gracias por los alimentos que vamos a ingerir. Y es verdad. Por eso yo pongo en valor el sector primario. Yo muchísimo. Y además es un sector maltratado en todos los sentidos, pero es verdad que algunas de las reivindicaciones que tiene, lo ha dicho muy bien Javier, serían peores para ellos. Es decir, piden cosas que les perjudican. Pues nada, que muchas gracias. A vosotros, encantada. Gracias a todos por estar ahí una semana más. Gracias a todos los que vinisteis al directo en la Sala Meta. Volveremos a repetir otro, creo que el 15 de marzo, ¿no? Domingo. Sí. Y hablaremos, creo, de Milei. Sí, o de Bukele. Yo Milei. quiero hablar de tatuajes. Bueno, hablaremos un poco de todo. Venga, un poco de todo. Un popurrí. Un abrazo enorme a repartir.